Veamos la resolución exenta 116, que tiene que ver con el comité ejecutivo, que tiene directa relación con la norma general antielusiva, pero no es para lo único. Anteriormente hemos conversado, lo hemos conversado acá en el café, inclusive también quienes pudieron participar en el curso de update de reforma. em, Existían muchas cosas que el servicio ya administrativamente le estaba aplicando. ¿De acuerdo? Entonces, legalmente es un cambio importante, administrativamente no lo era tanto. De hecho, lo que ocurría acá es que había una resolución, la resolución exenta 68 del año 2016, que acá parece establecida en los vistos, que era precisamente aquella que regulaba el comité de elusión. Existía un comité de elusión que estaba precisamente conformado por el director, subdirector normativo, subdirector jurídico, subdirectora, en este caso actualmente, de fiscalización. Y también participaba como secretaria de este comité la jefa de la oficina de esa época, actualmente Departamento de Ilusión. Entonces, este ya funcionaba, ya estaba funcionando este comité, pero ahora es rango legal y por ende tiene una obligación. Y ya no es solamente acerca de temas de ilusión, sino que este comité llamado ejecutivo, ya no se llama comité de ilusión, tiene otras obligaciones de por medio. Y eso es un poco lo que quería que tuviéramos en consideración, porque en ocasiones nos encontramos en cómo funciona la orgánica interna del Servicio de Impuestos Internos en cuando toma este tipo de decisiones. Y ahí es importante, yo cuento que ahí la ley, a pesar de que es algo que ya existía, pero es muy bueno de colocarlo como algo más público, de que tuviese conocimiento las personas en general para que supieran cómo un procedimiento de elusión se debería de resolver. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Y esto está en el artículo 6, letra C del Código Tributario, que estableció el Comité Ejecutivo. Y este Ejecutivo lo que tiene que hacer es aprobar por mayoría absoluta estas materias, que son siete, seis, perdón, seis. Una de ellas es elusión. La segunda son los acuerdos extrajudiciales en los términos del artículo 132. Ter. Denuncia querella cuando supera las 1.200 unidades tributarias anuales. La recompensa, que ahora nace con el artículo 100 quinques. Transacciones o operaciones independientes de su monto, porque puedan tener un impacto o califiquen como interés institucional. Siempre han existido los casos de interés institucional también internamente, administrativamente en el Servicio de Impuesto Interno, en el sentido de que aquellas situaciones que ya sea por su monto, por su trascendencia, por su impacto, u otras razones objetivas que incluso se han establecido en resoluciones por parte del Servicio de Impuesto Interno, se revisan por un comité en particular. Ahora este comité legalmente establecido es el comité ejecutivo y tiene que ver estos casos de interés institucional y lo que va a revisar sus características cualitativas de las transacciones o de los contribuyentes que están involucrados o por la transversalidad de la materia a nivel nacional. ¿Qué va a hacer? El servicio, obviamente, en este caso, tiene que emitir una resolución para ver cuáles son los criterios de un caso o como relevante o que sea de interés institucional. Y que además, la aprobación de solicitud presentada por el contribuyente en virtud del artículo 100 sexis. Entonces, ¿qué resuelve? ¿Cuál es la composición? La composición es lo establecido por la ley. Tenemos un comité, el cual está conformado por el director del Servicio de Impuestos Internos y los subdirectores de normativa, fiscalización y jurídica. Y si no están ellos, van a ser sus subrogantes o ante la ausencia o la imposibilidad de alguno de los que son los titulares. Asimismo, el comité ejecutivo va a estar asistido por un secretario que va a estar designado por el director, según lo establece un poco más adelante esta misma resolución. ¿Cuáles son las decisiones del comité ejecutivo? El comité ejecutivo tiene dos decisiones que puede tomar. Puede tomar una decisión de carácter favorable o desfavorable a lo que se presenta. Y lo que tiene que haber es una mayoría absoluta de los 4 miembros. O sea, tienen que votar 3 de ellos de manera favorable. Y si al menos 3 de esos, y sobre la base de antecedentes técnicos, aprueban, en ese caso recién tendríamos la mayoría de carácter absoluto. ¿Cuándo una decisión es favorable? Es favorable cuando defina por la mayoría absoluta de sus miembros recomendar o aprobar según corresponda alguna de las materias que están indicadas en el artículo 6 letra C. Y es desfavorable cuando no llega al quórum, no llega al monto, a la cantidad de personas que debería votar, que son la mayoría absoluta. ¿Qué puede hacer el comité ejecutivo? No solamente es una actuación binaria de arriba hacia abajo, sino que también puede solicitar nuevos antecedentes para poder, en una sesión posterior, poder tomar la decisión con la información un poco más completa.
¿Qué pasa con esto? No lo dice acá la resolución en particular, pero sí dice que tiene que levantarse un acta. Y esta acta tiene que tomar las posiciones que cada uno señaló y establecer cuál es la decisión que se tomó. La tienen que firmar los miembros del comité. Lo que no dice acá, y yo creo que ahí siempre la discusión y la conversación al respecto, es si estas actas son públicas o no. O al menos si son posibles de solicitar a través de ley de transparencia. Em, yo creo que eso no es que no se haya dicho porque se le olvidó, simplemente porque yo creo que acá existe la pugna de si esas actas son de carácter público o son actas que estarían de carácter reservado, dada la información que puede ser base de una resolución futura o una diferencia de impuestos. La decisión del comité se informará a quién, de la dirección regional. Acá lo que hace el director nacional a través del comité ejecutivo es que el comité ejecutivo decide y este comité ejecutivo lo que tiene que hacer, mediante la orgánica establecida, tiene que mandar la información o la decisión al director regional, director de grandes contribuyentes o la subdirección de fiscalización o quien corresponda. ¿Para qué? Para que ejecute la decisión que tomó el comité. El comité tiene sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias son una vez a la semana. Y si no existe ningún asunto que tenga que hablar una vez a la semana, no se hace la sesión. Pero se tiene que informar el secretario, le tiene que informar vía correo electrónico a los miembros del comité. Y por supuesto pueden haber sesiones extraordinarias cuando el director, él es el que tiene que hacer el requerimiento, tiene que informar la necesidad porque algo está en carácter de urgente o prioritario. La regla general es que son presenciales las reuniones del comité, pero por alguna razón particular que se debería especificar, puede ser realizado ya sea para todos de manera telemática o por alguno de ellos de manera telemática en caso que no pueda participar en una reunión de carácter presencial. ¿Y quién va a ser el secretariado o las personas que van a hacer el papel del secretariado del comité ejecutivo? En este caso es el gabinete del director. Entonces, en primer término, será secretario del comité ejecutivo él o la jefa de gabinete del director de servicio de impuesto interno. ¿Y quién le va a subrogar en caso que el jefe o la jefa de gabinete no esté disponible? Será el profesional de gabinete que indique el director. Y eso se va a dejar constancia ¿dónde? En la acta de la sesión respectiva en que esta persona participe. ¿Y cuáles son las funciones de este secretariado? Tienen que citar a la sesión, o sea, ellos son los encargados de hacer la cita semanal o de informar que semanalmente algún día no se va a hacer. Tienen que citar a las sesiones extraordinarias cuando el director lo solicite. Tiene que elaborar y enviar un informe de la sesión, o sea, tiene que señalar cuáles son los casos que se van a observar, qué es lo que se va a revisar, si va a haber alguna citación, si hay un requerimiento que se va a votar y a revisar, si se va a revisar el catálogo de esquemas tributarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que levantar el acta, tiene que ser firmada y a la vez tiene que ser firmada por todos sus miembros. Y además, toda aquella facultad, este cajón, típico cajón desastre, ¿eh? Todas las demás actuaciones que resulten necesarias. ¿Para qué? Para que el comité funcione de una manera correcta. Entonces, esta nueva resolución estaría fijando los límites del comité ejecutivo, deja sin efecto la resolución anterior del artículo de la resolución 68 del año 2016 y por lo tanto actualiza, más que crea esta nueva orgánica, pero la actualiza principalmente respecto al secretariado del comité ejecutivo, que antes estaba en la jefa del departamento de ilusión, actualmente jefa, y ahora cambia, se va al gabinete del director. Es muy importante esto porque más allá del tema de ilusión, que es lo que antes estaba particularmente establecido este comité, existe, y ahí hay que esperar la resolución que salga, que tal como yo la he venido diciendo hace un par de semanitas, están trabajando a toda máquina ahí los amigos de fiscalización, de normativa jurídica para sacar las resoluciones circulares correspondientes de la ley de cumplimiento tributario, pero particularmente acá nos deberíamos fijar en estas transacciones o operaciones de interés institucional. Porque hace un par de años atrás había un subdirector de fiscalización de la época que declaraba públicamente en los foros tributarios todo el tema, de que habían situaciones o casos en que nos encontrábamos que había un contribuyente que estaba en la regional norte, el mismo contribuyente con otra empresa del grupo estaba en la DGC y otro otra persona del mismo grupo estaba en la Oriente. Y resulta que los tres
el mismo caso en que los tres participaban, en la regional norte fallaba A, en la DGC fallaban B y en la oriente fallaban C. El mismo caso, pero desde aristas distintas. Y decía que eso no podía ocurrir. Entonces, como eran situaciones que no podían ocurrir, que no podían existir criterios distintos para mismas situaciones, llamó y estableció una especie de comité de casos de interés institucional. Y eso era precisamente un poco lo que recoge acá, que no tiene que ver necesariamente con que tenga un monto alto, porque uno dice, ¿cuándo un comité, cuándo existe un interés institucional o es cuándo se transforma en algo importante para el servicio? Lo primero que uno dice, plata, cuando el monto es mayor a tal, cuando la cuantía es mayor a tanto. Sí, una posibilidad. También es una posibilidad, uno dice, un político importante, po. Entonces también a eso tenemos que tomar porque tienen un impacto en la sociedad. Y uno diría, sí, también puede ser. Pero también se dan situaciones como de criterio, la que acabamos de hablar. Oigan, la Punta Arenas resuelven esto de una forma y acá ustedes la están resolviendo de otra forma y somos exactamente los mismos del grupo empresarial. Somos el efecto espejo. ¿Cómo puede estar fallando de manera distinta? Entonces, se van levantando estas instancias que ahora la ve el mismo comité de ilusión. Entonces, a nosotros el comité de ilusión ya no nos importa, porque uno dice, claro, son pocos los casos que debería revisar, pero no, pues acá va a haber más cosas aún. Y ese de caso de interés institucional es bastante importante, porque efectivamente situaciones como estas son muy repetitivas. Entonces, ahí el servicio toma una nueva guía para poder llevar de manera ojalá consistente cada una de sus decisiones. Y no solamente a través y acompaña al recurso jerárquico que también cumple un poco esta función de al menos de temas de derecho que se alineen dentro de un solo criterio. Por lo tanto, es importante tener a la mano este tipo de cómo funciona este comité. No se dice, pero yo creo que no es una posibilidad porque no está establecido de que el contribuyente pueda hacer un llamado a que funcione el comité. Siempre ha surgido esa pregunta cuando estaba hecho de manera administrativa. ¿Puede venir un contribuyente y decir que este es un caso de interés institucional? ¿O qué pasa si el Servicio de Impuesto Interno dice que cuando la diferencia de impuestos es mayor a 1000 UF, tiene que llamar a comité y no lo llama? ¿Hay un incumplimiento al procedimiento? Bueno, ahí es una de las cosas, eso sí que no queda bastante clara. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las instrucciones que tiene que levantar el Servicio de Impuesto Interno, porque el servicio en esta resolución tiene que establecer criterios y establecer de manera objetiva, porque en definitiva eso es lo que el Servicio de Impuesto Interno debería de establecer en cada una de sus actuaciones. Debería de establecer cuándo un caso lo va a considerar relevante o cuándo lo va a considerar como de interés institucional. Y también la publicidad de este. Se va a levantar un acta también, por supuesto, y estas actas van a ser públicas. Pueden ser públicas. Esa es una conversación la cual se debería levantar de antemano. Y esa es la conversación un poco que no se sabe si va a estar acá en esta nueva resolución. Al menos en la del Comité Ejecutivo no se estableció la posibilidad expresamente si esto va a ser bajo reserva o si va a ser de aquel tipo de información que va a ser pública para los contribuyentes. Así que, ojo con esta resolución, ojo con las que han ido saliendo. En la semana pasada salieron, no sé, cuatro, cinco consultas de circulares que ahí van estableciendo nuevos conceptos y van completando toda la orgánica de esta reforma que ya está quedando en el pasado, porque ya estamos conversando acerca de los temas de renta que no se sabe si van a cambiar, pero al menos están en discusión y conversación en este momento. Dudas, consultas respecto a temas de la resolución, de la consulta de elusión, que ahí de hecho ahí hay algo más que me gustaría plantearles, abiertas libremente para que ustedes lo puedan señalar en este momento. ¿No? Vamos entonces, le quiero plantear un poco un tema que tiene directa relación con la consulta vinculante que apareció anteriormente. Y esta consulta vinculante que apareció anteriormente tenía una particularidad, es que estaba presentada antes de la norma general, perdón, antes de las modificaciones más bien administrativas y más bien de carácter procesal de la norma general. Entonces, ahí era súper importante ver el servicio que norma iba a aplicar y por supuesto tenía que aplicar la normativa que fuera la más actualizada. Pero ahí sí también era muy, muy importante respecto a cómo va a ser el reconocimiento de lo que entiende por legítima razón de negocio. Porque antes no teníamos una definición de legítima razón de negocio, sino que teníamos un concepto que el servicio no había definido, pero sí había establecido en algunos oficios lo que podía llegar a entender, pero no tenía una definición por detrás.
Entonces, claro, en este momento el servicio ya tiene como el contribuyente, más que el servicio de impuesto interno, pongámosle esa mirada, tiene la posibilidad ya de hacer un reconocimiento de qué va a entender como una legítima razón de negocio, po. Entonces, cuando uno se preguntaba antes, oye, pero si esto me va a dar una oportunidad a futuro de generar algún tipo de renta o me va a poder situar en una posición comercial en la cual yo me voy a preparar para algún tipo de negocio, etcétera, etcétera, yo ya tengo esa certeza a través del reconocimiento que me hace esta definición, que no es taxativa, sino que pues, es a modo ejemplar, de hecho, respecto a lo que va a entender como legítima razón de negocio. Y creo que la consulta que realiza el contribuyente es de aquellas que tenía poco margen para hacer, más allá de que no acreditó los costos, pero que en realidad no es una consulta de ilusión eso. eh, Le entrega la posibilidad al contribuyente de tener la seguridad y el servicio obviamente de tener que responder de manera directa